Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla y listos para un poco de chisme, porque hoy, amigos, tenemos un temazo. Y es que prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin, y de unas declaraciones que hizo, que sinceramente movieron el avispero. Y por supuesto, la persona involucrada en estas declaraciones es nada más y nada menos que Hande Erçel, nuestra querida Hande, la que nos robó el corazón en Love is in the Air. Así que si son fans de Hande de Kerem, o simplemente les gusta estar al tanto de todo el drama y las noticias del mundo de las series turcas, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar a fondo qué fue lo que dijo Kerem, cómo reaccionó la gente, y por qué estas palabras generaron tanto revuelo. Prepárense para un viaje por el mundo de las entrevistas, las especulaciones y, por supuesto, los sentimientos encontrados. Prometo que va a estar súper interesante. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Es gratis y me apoyan muchísimo. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos con el tema que nos trajo aquí. Para ponernos en contexto, todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron pareja, y no cualquier pareja, una de las más queridas y seguidas. Su romance, que comenzó en el set de Love is in the Air, fue un sueño hecho realidad para muchos fans de la serie. La química entre ellos era innegable y verlos juntos en la vida real era como vivir un cuento de hadas. Compartieron muchos momentos felices, viajes, fotos. Pero como suele suceder, la relación llegó a su fin. Y como era de esperarse, el rompimiento fue noticia en todos lados. Después de la separación, cada uno siguió su camino. Hande ha estado centrada en su carrera, protagonizando nuevas series, y Kerem también ha tenido proyectos exitosos. Y aunque han pasado algunos años desde que terminaron, el interés por su relación sigue latente. ¿Por qué? Porque fueron una pareja muy especial, porque dejaron una huella en el corazón de muchos, y porque, seamos honestos, a todos nos gusta un buen chisme. Y ahora, entremos en materia. ¿Qué fue lo que dijo Kerem que causó tanto revuelo? Pues bien, en una entrevista reciente, Kerem fue consultado sobre Hande, y como suele suceder en estos casos, la pregunta fue un tanto directa. Le preguntaron sobre su relación pasada y si mantenían algún tipo de contacto. La respuesta de Kerem fue, interesante. No voy a repetir textualmente cada palabra, porque la idea es que analicemos el contexto, el tono y las implicaciones de sus declaraciones. Pero sí les puedo decir que Kerem no esquivó la pregunta. No se limitó a decir un simple sin comentarios o a desviar el tema. En cambio, respondió y sus palabras fueron, digamos que reveladoras. Habló sobre el cariño que le guarda a Hande, sobre los buenos momentos que compartieron y sobre la importancia que tuvo ella en su vida. Hasta aquí, todo parecía normal. Una respuesta cordial, respetuosa, como se esperaría de una persona que fue parte de una relación significativa. Pero fue cuando profundizó un poco más, cuando empezó a hablar sobre el presente, cuando las cosas se pusieron jugosas. Kerem dejó entrever que la relación entre ellos no es la misma de antes. Que aunque hay respeto y cariño, la situación actual es diferente. No especificó exactamente en qué sentido es diferente, pero sí dio a entender que no mantienen el contacto de manera regular, y que hay cierta distancia. Y aquí es donde la cosa se puso interesante porque, como era de esperarse, la gente empezó a especular, a analizar cada palabra, cada gesto de Kerem. ¿Qué significaba esa distancia? ¿Había algún tipo de rencor, de malestar? ¿O simplemente la vida los había llevado por caminos separados? Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Los fans de Kerem, los fans de Hande, los fans de ambos, todos tenían una opinión. Algunos apoyaban a Kerem, diciendo que era natural que la relación evolucionara, que las cosas cambian con el tiempo. Otros defendían a Hande argumentando que era injusto que se la siguiera mencionando, que merecía respeto y privacidad. Y por supuesto, no faltaron los que aprovecharon la situación para avivar la llama del drama, para crear teorías conspirativas, para especular sobre los motivos de la separación. Pero más allá de las opiniones individuales, lo que quedó claro es que las declaraciones de Kerem generaron un gran impacto.
Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta saber qué pasa detrás de cámaras, qué sienten las personas, cómo son realmente sus relaciones. Y Kerem, al hablar, aunque no dio detalles concretos, abrió una ventana a un mundo que hasta ahora era un misterio. Y ahora vamos a profundizar un poco en las posibles interpretaciones de sus palabras. ¿Qué pudo haber querido decir Kerem? ¿Cuáles son las posibles razones detrás de esa distancia? Una de las posibilidades es que simplemente la vida los haya separado. Que después de una ruptura es natural que cada uno siga su camino, que se alejen, que construyan nuevas relaciones. Es posible que con el tiempo la conexión que tenían se haya debilitado, y que ya no tengan tanto en común como antes. Otra posibilidad es que haya existido algún conflicto, algún malentendido, que haya afectado la relación. Tal vez no se hayan terminado las cosas de la mejor manera, y eso haya generado cierto resentimiento, cierta incomodidad. O tal vez simplemente no lograron mantener una amistad después de la ruptura, y prefirieron tomar distancia. También es posible que la distancia sea simplemente una forma de protegerse. De proteger su privacidad, de evitar que se los siga asociando constantemente, de dar espacio a sus respectivas parejas actuales. A veces, cuando una relación es tan mediática, es difícil mantener una vida normal, y es necesario poner límites. Y por último, y aunque es poco probable, no podemos descartar la posibilidad de que haya algún tipo de tensión, de conflicto no resuelto. Que todavía haya sentimientos encontrados, que la herida no haya sanado del todo. Pero honestamente no creo que sea el caso. Kerem siempre ha demostrado ser una persona madura, respetuosa, y creo que si hubiera algún problema, lo habría manejado de manera diferente. Lo importante es que Kerem fue honesto, fue sincero. No intentó ocultar nada, no intentó dar una imagen falsa. Y eso en un mundo como el de las celebridades, donde las apariencias suelen ser más importantes que la realidad, es algo que se agradece. Y ahora hablemos de la reacción del público. ¿Cómo reaccionó la gente a las declaraciones de Kerem? ¿Qué comentarios se generaron en las redes sociales? Como ya mencioné, la reacción fue mixta. Hubo quienes apoyaron a Kerem, quienes lo entendieron, quienes vieron en sus palabras una muestra de madurez y honestidad. Hubo quienes se sintieron identificados, quienes entendieron que las relaciones cambian, que las cosas no siempre son como uno quisiera. También hubo quienes criticaron a Kerem, quienes lo acusaron de ser poco sensible, de no respetar a Ande, de ser, no sé, frío. Estos comentarios en su mayoría provenían de fans acérrimos de Ande, quienes, como es lógico, la defendieron a capa y espada. Pero más allá de las opiniones individuales, lo que quedó claro es que las declaraciones de Kerem generaron un debate. Un debate sobre las relaciones, sobre el respeto, sobre la privacidad, sobre cómo se debe actuar después de una ruptura. Un debate que en última instancia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre nuestras propias relaciones. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las posibles consecuencias de estas declaraciones. ¿Cómo afectarán a la imagen de Kerem? ¿A la de Ande? ¿Qué impacto tendrán en sus carreras? En mi opinión, las declaraciones de Kerem no afectarán negativamente su imagen. Al contrario, creo que lo mostrarán como una persona real, como una persona que tiene sentimientos, que ha vivido experiencias. Creo que en general, la gente valora la honestidad, la sinceridad. Y Kerem, al hablar, demostró ser una persona auténtica. En cuanto a Ande, creo que también saldrá beneficiada. Aunque se la haya mencionado, creo que la gente la entenderá, la respetará. Y al final, creo que esto no hará más que fortalecer su imagen, que la mostrará como una persona fuerte, independiente, que ha sabido superar una etapa difícil. En cuanto a sus carreras, no creo que tengan ningún impacto significativo. Ambos son artistas exitosos, con una gran base de fans. Y aunque siempre existirá el interés por su vida personal, creo que sus carreras seguirán su curso sin mayores problemas. Así que, en resumen, amigos, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel generaron un gran revuelo. Que generaron especulaciones, debates, opiniones encontradas. Que nos invitaron a reflexionar sobre las relaciones, sobre el respeto, sobre la privacidad. Que al final nos mostraron la importancia de ser honestos, de ser sinceros. Que a pesar de todo, el cariño y el respeto entre ellos sigue existiendo.
Y que, como siempre, las series turcas y sus protagonistas nos siguen regalando grandes historias, grandes emociones. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Por haber visto este vídeo, por haber escuchado mis opiniones, por haber participado en este debate. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Tienen otra opinión? Me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darme un like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con todo el mundo. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.